Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora ya estamos de regreso, ahí con algunos problemitas técnicos. Pero bueno, iniciamos con nuestro tema del día de hoy. Les quiero presentar a Vania Gutiérrez, ella es nuestra vicepresidenta, y el doctor Gerardo Martínez Carballo el día de hoy nos va a acompañar. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en cirugía general del Hospital Central de México, de Pemex, perdón, especialista en cirugía cardíaca y torácica del Centro Médico Nacional Siglo XXI y ganador del segundo lugar del Premio Nacional de Cirugía 2009, diplomado en enseñanza médica por la Universidad Anáhuac. El tema del día de hoy es muy importante porque sabemos que el lupus afecta de diferentes maneras y diferentes órganos de nuestro cuerpo. Entonces, hoy nos va a hablar él sobre nuestro corazón, si en verdad el lupus puede afectar nuestro corazón y de qué manera. Y bueno, ya saben que pueden ir haciendo sus preguntitas para que al final de la plática del doctor, él nos haga el favor de contestar. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y pues comenzamos. Muchas gracias Blanquita por la invitación, pues felicidades a la asociación por este evento, felicidades por su presencia en varias ciudades del país, muchas gracias por estas actividades. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante extenso, vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es muy profundo y podríamos decir muchas cosas sobre afecciones cardíacas en el lupus eritematoso sistémico generalizado, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito lo más sintetizado posible y lo más entendible, y claro, al final una sesión de preguntas y de respuestas. Bueno, tenemos que el corazón pues es un órgano muy importante, cumple funciones de bomba, tanto succionar sangre que regresa del cuerpo, como enviar sangre oxigenada y nutrientes a todos los órganos, los más importantes, el propio corazón, los pulmones, el cerebro, los riñones, y pues bueno, para esto debe de estar sano, como bueno, ya hemos visto en otras sesiones de lupus, pues el lupus es una enfermedad inflamatoria, las alteraciones cardíacas son secundarias a esa enfermedad, a ese estado inflamatorio generalizado, pero también, bueno, pueden deberse a algo que se llama aterosclerosis generalizada, que es una afección en la cual depósitos de plaquetas, de grasa se van depositando en las arterias y forman placas obstructivas que pueden alterar el funcionamiento de algún órgano, especialmente el cerebro y el corazón y algunas otras arterias del cuerpo. Y también hay alteraciones cardíacas secundarias a problemas, alteraciones de la coagulación, como sabemos el lupus que son el síndrome antifosfolípido, que puede coagular la sangre, puede favorecer la formación de trombos que obstruyen algunas arterias y provocar problemas tanto cardíacos como en algunas otras arterias. Bueno, estas complicaciones cardíacas pueden tener un carácter bimodal, o sea, dos etapas en la enfermedad en las cuales puede tener complicaciones severas. Las complicaciones tempranas se presentan durante los primeros 5 años de la enfermedad, pueden ser secundarias a actividad lúpica o pueden ser secundarias al uso de esteroides. Las de la actividad lúpica pues son secundarias a la propia enfermedad. Las alteraciones tardías que pueden ser se presentan de los 8 a los 10 años de la presentación de la enfermedad y son secundarias a enfermedad aterosclerótica de curso acelerado. Entonces vemos esta gráfica en las cuales se presentan estas complicaciones cardíacas en dos momentos importantes de la enfermedad, de los primeros 5 años, y el segundo pico de la gráfica es a los 8 a 10 años. Pero bueno, vamos un poquito a la historia. El compromiso cardíaco en el lupus eritematoso sistémico fue descrito inicialmente por William Osler en 1895. Osler, que fue un gran médico, realizaba mucha clínica, muchas investigaciones, desarrollos en la medicina, y él publicó este manifiesto en el cual describía las manifestaciones viscerales, cardíacas del lupus eritematoso sistémico, y esto, bueno, llegó a ser un escrito de gran importancia y base para muchos otros estudios en los cuales abordaban las complicaciones cardíacas en el lupus. Bueno, el compromiso cardíaco en el lupus es resultado de daño directo de la enfermedad inflamatoria autoinmune sobre cualquier estructura cardíaca, cualquiera de las capas que conforman el corazón puede verse afectado por esta enfermedad inflamatoria autoinmune.
Y bueno, vemos que bueno, el sistema inmune es un sistema muy desarrollado, la verdad es impresionante cómo el sistema puede tanto defender al cuerpo, desarrollar mecanismos de defensa y ataque para repeler muchas enfermedades, repeler sobre todo agentes bacterianos y virales. Pero bueno, como todo sistema puede también alterarse y finalmente producir eh, alteraciones, enfermedades de tal magnitud como el lupus y desarrollar anticuerpos contra las propias células del cuerpo. El riesgo de trombosis, de que alguna arteria se tape, puede ser debido al síndrome de fosfolípido que ya describimos o a la aterosclerosis generalizada, que es, como les comento, este desarrollo de placas que pueden ocasionar el riesgo de trombosis en varias arterias. Un médico que describió cómo se desarrollaba esta trombosis fue Rudolf Virchow, que en 1875 no solo describió casos de trombosis, sino que además describió la tríada fisiopatológica con la cual se producen estos trombos, no solo en el lupus, sino en varias enfermedades. Esta tríada está conformada por una estasis venosa o sangre con una circulación lenta en varias venas, además la hipercoagulabilidad, es que la sangre tiende a coagularse, y un daño en el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos. Con todo esto se producen las trombosis, se dan coágulos que tapan arterias y lesionan algunos órganos, lo cual, bueno, es uno de los fenómenos importantes en la producción del daño al corazón y a otras arterias. Las complicaciones cardiovasculares, bueno, como les comentaba, pueden ser de varios tipos, pueden producirse arritmias, el corazón que está inflamado, que está siendo atacado por anticuerpos dirigidos contra sus células, pues se irritan, se puede acelerar, puede haber taquicardias, puede haber bloqueos auriculoventriculares, en la propia conducción del corazón puede alterarse, ya no conducirse, y puede provocar arritmias, tanto arritmias lentas como arritmias rápidas. Puede haber fenómenos de endocarditis, como vemos arriba a la derecha, en el 40% de los pacientes con lupus se presentan fenómenos de endocarditis. Esta endocarditis, bueno, tapa lesión a la capa interna del corazón, la capa del endocardio, que es una capa muy suave que cubre todas las arterias hacia el corazón. Puede haber fibrosis, engrosamiento, pueden existir incluso vegetaciones que son como bolitas de arrugaciones en el interior del corazón, algunas de ellas sin la presencia de bacterias, como generalmente hay en otras enfermedades, sino que hay acúmulos de complejos inmunes que se depositan ahí en las válvulas. Se afecta al miocardio, a la capa muscular del corazón, puede haber arritmias, bloqueos, falla cardíaca, que el corazón ya no cumpla con esa función de bomba que tiene el corazón y que ya no inyecte la sangre en forma adecuada. Esto es cuando era una miocarditis. Finalmente, miocardiopatía dilatada, puede también verse dañado el miocardio por toxicidad medicamentosa. Los propios medicamentos que se utilizan en el lupus pueden dañar el corazón, o la enfermedad aterosclerosa puede dañar, infartar varias zonas del corazón y dañar esta función del corazón. Pericarditis se presenta en el 50%, casi la mitad de los pacientes que tienen lupus en algún momento tienen pericarditis, que puede ser de leve a severa. Esta pericarditis es la inflamación de la capa que cubre el corazón, una capa fibrosa que generalmente lo protege y lo ayuda a relajarse, a contraerse. Puede verse inflamada y provocar una pericarditis aguda o fibrosa. Puede haber pericarditis adhesiva focal o generalizada en alguna parte o en todo el corazón, o puede haber incluso una pericarditis hemorrágica que ocasiona un derrame, como los cuales vamos a describir ahorita. La carditis es un fenómeno autoinmune. Bueno, como sabemos, se dan fenómenos de mimetismo molecular, y eso lo que quiere decir es que hay estructuras del corazón que se parecen a alguna bacteria. Cuando se da el reconocimiento de estos antígenos o parte de estas bacterias, hay autoantígenos similares al tejido cardíaco, entonces se producen anticuerpos contra esa bacteria, pero como la bacteria se parecía al músculo cardíaco, hay activación de células T autorreactivas, que bueno, son las células de defensa del organismo. Se dan anticuerpos, esas células activadas producen anticuerpos, y linfocitos activados que van y lesionan, destruyen esas células, y bueno, el corazón es un espectador inocente, pues un daño colateral el que se le produce ante una reacción de antígeno-anticuerpo. El corazón, al parecerse a esas bacterias, o las bacterias al mimetizarse, camuflajearse como si fueran el corazón, pues hacen que el sistema inmune ataque al propio corazón, ocasionando todos estos daños.
Y bueno, las principales moléculas atacadas pues son la tina, la miocina, que son las proteínas contráctiles del propio corazón, son las que se contraen, las que le proporcionan al corazón esa función de bomba, que se contraiga y eyecte sangre para todo el organismo. Y además otro tipo de moléculas atacadas es la troponina, que es un componente en el interior de las células. Es muy importante la troponina para la función, para la estructura interna de la célula, pero pues se ve afectada y atacada en estos casos de ataque por lupus. Además hay anticuerpos que estimulan la depresión cardíaca, como aquellos que van dirigidos contra los receptores beta 1 y arritmias cardíacas iniciadas por el ataque a unos receptores que se llaman M2, que regulan el ritmo del corazón. Y bueno, las afectaciones en las válvulas, del 40 hasta el 74%, en algunos estudios se ha determinado que hasta el 74% de los pacientes con lupus tienen alguna afectación valvular. Afortunadamente, pues bueno, muchas de ellas son leves y no desarrollan fenómenos de falla cardíaca severa. Las principalmente afectadas son la válvula mitral y la válvula óptica, que son las válvulas del lado izquierdo del corazón, que llevan sangre con mayor presión y con mayor velocidad en el corazón. Y bueno, esta afectación se activa por síndrome antifosfolípido. Los fosfolípidos que forman parte de estas válvulas pues se ven atacados por anticuerpos, lo cual daña estas válvulas, que son las puertitas que permiten que la sangre circule en un sentido y que no permiten que la sangre regrese, por ejemplo, en este caso al pulmón, proporcionando circulación y fuerza adecuada a la sangre. Entonces, estas válvulas son estructuras que, como vemos aquí, abren y cierran durante el ciclo cardíaco, durante la contracción cardíaca, y tienen una función muy importante, pero bueno, se ven dañadas en el lupus. ¿Y cuáles son estas lesiones que se ven, que se presentan en el lupus? Puede haber engrosamiento de las válvulas, como vemos aquí hay depósitos fibrosos en la válvula. Puede haber insuficiencia, que la válvula cierre, pero además no cierra adecuadamente y mucha sangre regresa a alguna cámara del corazón, ocasionando que esa cámara se llene demasiado, ocasionando hipertensión, sobre todo hipertensión pulmonar. Esto congestiona el pulmón y dificulta la respiración. Puede haber estenosis o estrechamiento, también las válvulas ya no abren en forma adecuada, en forma eficiente, y hay una obstrucción a la salida de sangre, o puede haber formación de vegetaciones, como estas vegetaciones que vemos aquí, se llaman vegetaciones o endocarditis de Lehmann-Sachs, que fueron los doctores que las describieron. Son vegetaciones diferentes a las de la endocarditis bacteriana. En este caso se producen no por bacterias, sino por formación de complejos inmunes que se depositan en las válvulas y hacen que lleguen otras células y se depositen allí y empiecen a provocar un engrosamiento de las válvulas cardíacas. Otras complicaciones en el corazón pues son las complicaciones al propio músculo, que es el miocardio. Las complicaciones en el miocardio se producen del 8 al 25% de los pacientes afectados por lupus. De estos pacientes afectados en el miocardio, el 7 al 10% van a presentar síntomas. Y bueno, el corazón, un músculo que está irritado, pues bueno, provoca palpitaciones, hay fiebre, dolor en el pecho, el corazón, a no poder cumplir su función de bomba, pues empieza a fallar y se empieza a producir edemas o congestión del líquido de las extremidades o en la cara, dificultad respiratoria, el pulmón se congestiona porque bueno, no puede vaciar su sangre adecuadamente a un corazón que está congestionado, y empieza a haber dificultad respiratoria, ya no se transmite adecuadamente el oxígeno desde el ambiente hacia la sangre, y también puede haber cardiomegalia temporal, o sea que el corazón crezca por esta inflamación de forma temporal, o incluso puede haber, como veremos, alguna dilatación definitiva del corazón. Dentro de las complicaciones en el propio miocardio, en el músculo del corazón, puede existir la miocarditis crónica, que es un acúmulo de células inflamatorias en el músculo. En esta imagen arriba a la derecha vemos que hay celulitas, pequeñas bolitas, son mononucleares, son células inflamatorias que van como respuesta a un ataque, pero en este caso pues están atacando al propio corazón, y entonces hay acúmulo de estas células. Hay depósitos de complejos inmunes, que son depósitos de complejos antígenos anticuerpos, se depositan también ahí, atrayendo más células. Finalmente se extiende el tejido fibroso o endurecido hacia el interior del músculo cardíaco, llegando a la fibrosis miocárdica. El corazón, en lugar de ser un músculo cardíaco móvil, se vuelve un corazón, un órgano endurecido, y ya no cumple una función cardíaca, una función de bomba adecuada.
medicamentos como la cloroquina o la hidroxicloroquina, pues, que son utilizados en el lupus, también tienen cierto grado de toxicidad, afectan el músculo, muchas partes del músculo pierden función, y pues también algunas células de corazón pierden función y el corazón se empieza a dilatar, dando lugar a la miocardiopatía dilatada. Como vemos abajo, la primera imagen, el ventrículo izquierdo es una cámara que, bueno, se contrae, inyecta sangre en forma adecuada, pero cuando se dilata se vuelve grande y ya no tiene una función, una movilidad adecuada, produciendo fallas importantes en el corazón. Pero bueno, afortunadamente no todos los pacientes llegan a esa etapa. Y bueno, además de la afectación en el músculo, también hay afectación del sistema de conducción. El sistema de conducción son una serie de células especializadas como cables que llevan el impulso eléctrico del corazón rápidamente a todas las zonas del corazón. El corazón es un órgano eléctrico, posee sus propios estímulos eléctricos y son transmitidos a todo el corazón. Las arritmias se presentan del 10 al 60% de los pacientes que tienen lupus. En el 80% las arritmias están relacionadas a miocarditis, a la inflamación que vimos del músculo cardíaco. Y bueno, el corazón inflamado pues se vuelve un corazón irritable, puede presentar bradiarritmias, que son ritmos lentos del corazón. El corazón se vuelve un órgano lento, incluso puede llegar a necesitar un marcapaso que le dé ese impulso eléctrico a una velocidad, a un ritmo que necesita el corazón. O pueden haber también taquiarritmias, que el corazón se vuelva tan rápido que no se pueda llenar y no pueda mandar sangre de forma adecuada, porque apenas está llenando y ya se está contrayendo. Entonces, un corazón demasiado rápido también no es muy eficiente, por lo tanto hay que controlarlo con medicamentos. Estas alteraciones al sistema de conducción son secundarias a autoanticuerpos contra el sistema especializado, contra estas células que son estos cablecitos que llevan el pulso eléctrico, o a fibrosis. Al haber células inflamatorias, se empieza a haber fibrosis, es un endurecimiento. Esto evita la transmisión del impulso y esto altera el sistema de conducción del corazón. Y bueno, desafortunadamente no solo el lupus afecta al paciente que lo tiene, sino bueno, en mujeres embarazadas hay arritmias en el producto del embarazo, en el pequeño feto. Esas son secundarias anticuerpos, anti-RO, SSA y anti-SSB, que están presentes en la madre. Entonces la madre tiene estos complejos de anticuerpos, se dirigen al bebé a través de la placenta y destruyen y provocan fibrosis progresiva del nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón del bebé, ocasionando destrucción del nodo sinusal. Que bueno, son los bebés que nacen con un bloqueo auriculoventricular completo, congénito. Como vemos en este electrocardiograma, se producen estímulos, estos que se llaman ondas P, se producen muy poco, se bloquean, por lo tanto el ritmo del corazón del niño se vuelve lento, nacen con un bloqueo cardíaco que es congénito de nacimiento y son niños que necesitan un marcapaso. Y de hecho, de los bebés que les hemos colocado marcapasos, son los únicos que yo he visto, que me ha tocado ver que necesitan un marcapaso al nacimiento, son niños de madres que tienen lupus, pero bueno, afortunadamente se pueden detectar a tiempo y se le coloca un marcapaso y el niño tiene una vida adecuada y una vida sin grandes problemas. Perdón, las afectaciones del sistema de conducción: se determinan los anticuerpos anti-RO y anti-LA en el primer trimestre del embarazo, que bueno, son de alto riesgo para que el bebé pueda desarrollar un bloqueo congénito. Por lo tanto, la madre tiene que someterse a estos estudios para evitar, para regular, manejar el lupus y evitar que el niño tenga este tipo de bloqueos, o bueno, saber que el niño puede nacer con un bloqueo y estar listo para colocarle un marcapaso en cuanto a nazca. Y además se pueden hacer estudios como un ecocardiograma fetal para medir el PR, o sea, el electrocardiograma, y saber determinar qué tanto riesgo tiene un niño de nacer con un bloqueo congénito. Y bueno, otra lesión, otra parte del corazón, a esta capa que cubre el corazón, el pericardio fibroso, es la pericarditis, que bueno, en esta también el pericardio se ve afectado por anticuerpos, se depositan complejos de antígeno anticuerpo en el pericardio, lo inflaman. El pericardio, su respuesta pues es engrosarse, producir líquido, como cualquier órgano, como cualquier estructura que se inflama, empieza a producir líquido, se hincha, y esta formación de líquido pues es mucho más abundante, más excesiva que el líquido pericárdico que normalmente hay alrededor del corazón.
La pericarditis es la manifestación cardiovascular más común en el lupus eritematoso sistémico. Se da entre el 40 y el 80% de los afectados por lupus. Hay complejos inmunes IC3 depositados en el pericardio. Bueno, son reacciones antígeno-anticuerpo, una batalla que se está dando entre anticuerpos y antígenos propios del cuerpo que se depositan en esta capa del pericardio. El pericardio, la pericarditis, se manifiesta más frecuentemente en el inicio de la enfermedad y con las recaídas del lupus. Y bueno, ¿qué es lo que siente el paciente clínicamente? ¿Qué es lo que se manifiesta con la pericarditis? Pues bueno, estas manifestaciones son dolor torácico, palpitaciones, fiebre, taquicardia, lo que se llama frote o roce pericárdico, que nosotros lo escuchamos al poner el estetoscopio, y se manifiesta en el 25% de los pacientes que tienen pericarditis. O sea, no todos los que tienen pericarditis, sino solo un cuarto de ellos pueden tener este tipo de alteraciones porque el pericardio irrita el corazón que está dentro de él. Afortunadamente, las complicaciones graves de la pericarditis, como el tamponade o atrapamiento del corazón, son raras. Esto, bueno, también puede llegar a producir una infección del pericardio, que el pericardio inflamado atrae alguna bacteria, pues se infecte el pericardio, pero afortunadamente son poco frecuentes. Y cuando se presentan, causan dificultad respiratoria, la presión baja porque el corazón no puede expandirse, no puede jalar sangre y la presión cae, su función de bomba cae. Los ruidos cardíacos se escuchan muy apagados cuando nosotros ponemos el estetoscopio, no podemos escuchar bien el corazón, y además, pues bueno, hay fiebre por la propia inflamación del corazón. En cuanto a este tamponade o atrapamiento del corazón, el diagnóstico más eficiente se hace por ecocardiograma. Como vemos aquí, alrededor del corazón hay un derrame pericárdico, una gran cantidad de agua. Ahí donde dice pericardial effusion o derrame pericárdico, toda esa cavidad está llena de agua, lo cual comprime al corazón. Vemos que sus cavidades no se expanden totalmente porque está rodeado de agua a alta presión y el corazón pues decae su función. Por lo tanto, hay que darle tratamiento. En cuanto a la pericarditis con tamponade, con atrapamiento, puede requerir una punción que se llama pericardiocentesis, con una aguja drenar ese líquido, o una cirugía, como la que realizamos en este caso, en el cual se realiza una ventana pericárdica, se le quita una parte de ese pericardio alrededor del corazón, y esto evita que se colecte el líquido alrededor del corazón y otras estructuras empiezan a drenar ese líquido. Además, con esta cirugía tomamos una muestra del pericardio, drenamos el líquido y liberamos el corazón para que pueda trabajar adecuadamente. Y bueno, generalmente cuando hay lupus, en el resultado de la biopsia encontramos lo que se llaman cuerpos hematoxilínicos, se tienen con una tinción especial que se llama hematoxilina, y ya con esto diagnosticamos que es secundario lupus. Y bueno, finalmente y tardía, debido a varios eventos de pericarditis que se pueden dar en el curso de la enfermedad, podemos llegar a tener una pericarditis constrictiva, que es el engrosamiento y endurecimiento del pericardio, y esto pues, que comprime el corazón, no deja realizar su función adecuada, dándose la pericarditis constrictiva, que finalmente también necesita una cirugía para liberar el corazón, no en forma aguda o rápida como el tamponade, pero también va a necesitar este tipo de cirugía. Otro problema con el lupus es la enfermedad coronaria aterosclerótica. Las arterias del corazón, como las vemos aquí, las que llevan la propia sangre al músculo del corazón, pues también se ven afectadas por el acúmulo de grasa y de células inflamatorias en su interior, incluso a veces de trombos o coágulos. Y bueno, se da esta enfermedad aterosclerótica, que es mucho más rápida en progresión que en el paciente normal, que es muy añoso en aquellos que no tienen lupus. Aquí se da en forma muy acelerada, tanto por el uso de esteroides como por el uso de otros medicamentos y el aumento en la cantidad de grasa en la sangre. La aterosclerosis es este fenómeno por el cual la grasa se va depositando y acumulando en la tónica media de las arterias, los lípidos se depositan ahí, llegan células inflamatorias, los engullen, los depositan en las arterias, y el espacio en el cual circula la sangre se va estrechando severamente hasta que bueno, esta placa se puede romper, ocasionando un coágulo que tapa finalmente la arteria, y bueno, esta oclusión finalmente es un infarto.
Para esta aterosclerosis acelerada, este fenómeno que es más rápido en los pacientes con lupus, los factores predisponentes son el uso de corticosteroides que muchos pacientes necesitan, niveles elevados de proteína C reactiva que se dan como respuesta a la inflamación, los antifosfolípidos, anticuerpos como el beta-2, glicoproteína 1, y los anticuerpos contra la LDL-C, que es un tipo de grasa que es la que se deposita en las arterias. Entonces todos estos fenómenos inflamatorios forman un acúmulo que va tapando las arterias y finalmente daña las arterias coronarias y puede llegar a cerrarlas. La aterosclerosis acelerada, pues como va cerrando las arterias, evita que llegue una adecuada cantidad de sangre al músculo del corazón. Esto provoca angina de pecho, que es un dolor opresivo cuando el paciente hace esfuerzo, y esto, bueno, se siente, es una sensación bastante fuerte en el tórax. Y el riesgo, bueno, que finalmente se tapen esas arterias y se produzca un infarto. Un infarto es que esa arteria se tape y la zona a la que esa arteria le llevaba sangre, pues deje de funcionar. Para el tratamiento de esta aterosclerosis acelerada, pues utilizamos medicamentos como las estatinas, que muchos conocemos como la torvastatina, la pravastatina. Disminuyen tanto la cantidad de grasa y también disminuyen el fenómeno de depósito en la grasa en las arterias. Entonces nos ayuda a evitar estas obstrucciones en las arterias. También la hidroxicloroquina que se utiliza en el lupus puede ayudar a evitar estos fenómenos. Y bueno, también tenemos otra herramienta muy útil para los cardiólogos, que es el cateterismo cardíaco. Meter un catéter a las arterias, diagnosticar cuáles se están tapando, cuáles se están ocluyendo y poder destapar las que se encuentren más comprometidas. Bueno, para ilustrar un poquito en casos de angina de pecho o incluso de un infarto o un endocardio, pues tenemos este diagrama en el cual pues, nos puede ayudar un poquito en cuanto a pacientes que llegan a sentir estas alteraciones. El paciente que está teniendo un evento de angina o de infarto, pues bueno, debe de llamar rápidamente a un sistema de emergencias, con una ambulancia como lo que vemos. Lo más adecuado es que no se retrase la llegada al paciente. Si el hospital no diagnostica un infarto, pero el hospital no tiene una sala de hemodinamia para tener un cateterismo al paciente, si no se puede realizar allí, pues bueno, se puede realizar la estrategia de enviar al paciente a otro hospital y antes de 90 minutos estarle ya haciendo la apertura de las arterias. O si no podemos enviarlo, lo que hacemos es administrar un medicamento que es un fibrinolítico, un medicamento que destruye fuertemente coágulos y abre la arteria. Esto lo realizamos pues, antes de 10 minutos de diagnosticar el infarto, con esto abrimos nuevamente la arteria. Pero sí, como en el caso del hospital que está abajo tiene una sala de cateterismo, diagnosticamos rápidamente si hay un infarto y pasamos al paciente a cateterismo antes de 60 minutos. Entonces, antes de una hora ya se le está abriendo esa arteria que se tapó al paciente. Bueno, esto es para casos de infarto o de angina muy severa. ¿Y cuáles son las vías de manejo que tenemos en cuanto a un cateterismo? Y en cuanto a un cateterismo, pues bueno, por ejemplo, tenemos aquí una arteria, la arteria coronaria derecha, que tiene una lesión muy importante. Como vemos, después de su nacimiento, se le pasa un medio de contraste. Después del nacimiento de la arteria, en el tercio medio tiene una oclusión casi del 90%. Vemos que hay un estrechamiento muy severo debido a placas ateroscleróticas. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es meter una guía con un balón, el cual se infla, abre la arteria y además colocamos un dispositivo que se llama que es una mallita de alambre, la cual abre la arteria y permite que haya una circulación adecuada de sangre, y con esto aliviamos la falta de sangre o el taponamiento en esa arteria. Bueno, son alteraciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, tanto las alteraciones miocárdicas, las alteraciones del ritmo, las alteraciones en el pericardio, las alteraciones o oclusiones en las arterias del propio corazón. Pero afortunadamente, y como se determina en varios estudios cardiológicos hechos en México y en varias partes del mundo, la esperanza de vida, afortunadamente, en pacientes con lupus eritematoso generalizado es igual al mayor al 90% a los 10 años. Entonces, tenemos muchas herramientas, muchos mecanismos de diagnóstico y afortunadamente ya pues varios medicamentos que nos ayudan a disminuir esta progresión de estos daños que se dan en el corazón.
En este artículo que publicamos en 2006 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la revista de Cirugía y Cirujanos, pues obtuvimos en cuanto a cirugía de revascularización miocárdica, o sea, sustituir esas arterias por otras arterias o venas en el corazón. Tuvimos resultados aceptables en enfermedades autoinmunes controladas, o sea que pacientes que tenían enfermedades de sus arterias los operamos y tuvieron buenos resultados, incluso aquellos pacientes que tenían enfermedades autoinmunes. Y bueno, ¿cómo vamos a prevenir estos problemas en el corazón? Pues bueno, los hábitos higiénico-dietéticos son muy importantes, el control de peso, la actividad física, la dieta es un factor muy importante que evita que el paciente tenga cantidades de colesterol y triglicéridos elevados, controlar la hipertensión arterial, manejar la diabetes, la dislipidemia, disminuir las grasas sanguíneas circulantes, todo esto nos ayuda a evitar este tipo de complicaciones. Y bueno, el paciente que tenga ese tipo de alteraciones o alteraciones en la presión, en el azúcar, en las grasas, pues debe tener un control más frecuente en la consulta, acudan con su médico de preferencia y él estará muy complacido en atenderlos. Y bueno, pues todos los doctores somos muy parecidos, muy similares. Bueno, pues muchas gracias por la atención y bueno, creo que iremos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. ¿Sí tenemos Gracias. por ahí preguntas, Vania? Sí, claro. Voy a empezar a mostrarlas. Sí. Nos dice Liliana Sánchez, es la aortoesclerosis. Aortoesclerosis, bueno, como tal, aortoesclerosis se refiere a un endurecimiento, a la acumulación de placas de grasa y endurecimiento en la aorta. La aorta es la arteria más importante que sale del corazón, que sale del ventrículo izquierdo, se ve afectada por este fenómeno de endurecimiento y acúmulo de placas que van estrechando la región interna de la aorta, por la cual circula la sangre hacia todos los órganos, hacia el cerebro, hacia los riñones, al intestino, hacia las piernas. Este fenómeno va endureciendo y disminuyendo el grosor de esta arteria. Ok, muy bien, doctor, gracias. ¿Te pongo la otra, Blanquita? Sí. Verónica Cuara de Rivas dice, ¿qué tanto se afecta el corazón por hipertensión secundaria a IRC con tratamiento sustitutivo? Bueno, me imagino que se refiere a tratamiento ya en diálisis. El corazón, pues bueno, finalmente llega a diálisis, se ve afectado por varios fenómenos, tanto la hipertensión que se ve inducida por el daño renal, el paciente con daño renal es hipertenso, el corazón hace demasiado esfuerzo, además maneja mucho más líquido porque los riñones no pueden sacar todo el líquido que deberían de eliminar, entonces se ve congestionado el corazón, se ve dañado por este fenómeno de inflamación, además los propios fenómenos que vimos por el lupus, entonces pues es un corazón que hace mucho esfuerzo y además pues está siendo atacado, entonces pues sí se afecta de forma importante, pero bueno, para eso son todos los manejos que se han instrumentado para esos casos. Perfecto, gracias, doctor. Sí, de nada. Nos dice Monarca, buenas tardes, tengo lupus desde hace 3 años y hace 4 meses empecé con arritmias ventriculares. Estoy tomando propafenona 150 miligramos cada 12 horas. Mis preguntas son, ¿se me van a quitar las arritmias o solo se controlan y pueden ocasionarme algún problema cardíaco grave? Gracias. Ok, sí, bueno, las arritmias se controlan, pero eliminarlas totalmente es difícil. A veces el corazón, aunque ya no haya una actividad lúpica al 100%, pues queda irritado, queda sensible y con mucha mayor tendencia a hacer arritmias que una persona que no ha tenido lupus. Entonces, quitar o retirar totalmente el tratamiento con propafenona pues es difícil, porque lo retiramos y puede inducirse una arritmia rápida que puede llevar a algún paciente al hospital. El medicamento como tal no causa daños cardíacos graves, pero sí hay que tomarlo para evitar que se lleguen a presentar estas arritmias, sobre todo taquiarritmias o arritmias tan rápidas que pudieran ocasionar una caída rápida de la presión y una urgencia en este caso, ¿no? Entonces yo creo que quizá a algún momento pudiera reducirse la dosis, pero no retirarla completamente. Sí, muy bien. Muchas gracias.
Sí, de nada. Liliana Sánchez, al tener hipertensión arterial pulmonar, ¿se daña el corazón? Sí, bueno, llevamos ya de hipertensión pulmonar, un fenómeno que es, bueno, bastante específico y afortunadamente algo raro. El pulmón, por algún fenómeno, cierra sus arterias o se ven engrosadas y sí daña el corazón, sobre todo el corazón del lado derecho, que es el que envía la sangre hacia los pulmones. El corazón del lado derecho empieza primero a engrosarse, a hipertrofiarse, como todo músculo que hace esfuerzo, se empieza a engrosar. Posteriormente algunas de sus fibras pierden función, se dilata, se hace grande y ya no se contrae adecuadamente, ocasionando hipertensión del lado derecho del corazón, lo cual ingurgita las venas, provoca derrames en el hígado, hinchazón en las piernas por esta afectación al corazón del lado derecho. Entonces sí, finalmente puede dañar el corazón, pero afortunadamente hay medicamentos que lo retrasan y que disminuyen la presión arterial pulmonar. Okay. Liliana nos pregunta, bueno, le pregunta al doctor, ¿por qué hace fibrosis la aorta? La aorta, bueno, por varios fenómenos aquí en el lupus, pues por la propia reacción antígeno-anticuerpo, el síndrome fosfolípido, hay anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos, incluso los propios de la aorta, de la capa interna que es el endocardio, se depositan ahí y mientras hay estos depósitos va a haber células que digan, a ver, ¿esto qué es? Llegan, incluyen esos complejos y además se empiezan a pegar plaquetas, se empieza a pegar sangre, se hacen pequeños coágulos y pum, empieza ya a depositarse placas de aterosclerosis y células fibrosas que llegan y hacen una capa endurecida o fibrosa en la aorta, ¿no? Por eso se hacen estos fenómenos de fibrosis. Ok, Blanquita, la que sigue está como en dos partes, entonces te voy a poner primero la primera parte y luego ya el otro comentario. Sí, está bien. Blanca Denise Flores, buenas tardes, tengo una pregunta. Me realicé una primera prueba en una clínica privada y me salió positivo el ANA, como también el factor reumatoide. Luego me la hice en la caja de Seguro Social y me salió negativa y todos los rangos son normales. ¿Esto es posible? Pero hace un tiempo el cardiólogo me dijo que tengo un prolapso en la válvula mitral. Siento mucho cansancio, me tomo el oxímetro, siempre marco 98 en oxígeno y 90 en palpitaciones. Aún sigo sin tener un diagnóstico. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que sería muy importante que lo checara con un inmunólogo, con un reumatólogo, ¿no? Saber que le haga estudios más a fondo, quizá en otro laboratorio, quizá otro tipo de estudios, diagnosticar bien si tiene o no los anticuerpos antinucleares o si tiene síndrome antifosfolípido, determinar qué pasó o cuál es el problema que está teniendo actualmente. Y bueno, también en la segunda pregunta nos habla de un daño en la válvula mitral, prolapso, o sea, la válvula mitral no solo regresa y se cierra, sino que se regresa además y provoca la regurgitación, reentrada de sangre, que ya debería irse al cuerpo, entra nuevamente a la aurícula izquierda. Este papaloteo de la válvula puede provocar palpitaciones, dice que tiene frecuencia de 90, o sea, está algo acelerado el corazón, que no debe ser una frecuencia cardíaca tan rápida, entonces pues sí, también tiene algún daño en el corazón, quizá dado por enfermedad inflamatoria, y entonces pues debe de diagnosticar primero qué es lo que tiene el fenómeno que causa este daño en la válvula, y además atenderse a hacerse un seguimiento, ver si necesita nuevos anticoagulantes, ver si necesita nuevos medicamentos para el corazón. Bueno, yo creo que debería de checar un reumatólogo y también un cardiólogo para ver qué es lo que necesita ese corazón. Gracias, doctor. Sí, de nada. Ok. Y Verónica Cuara, que hace ratito nos preguntaba sobre cómo puede afectar cuando se está en diálisis y con la enfermedad renal crónica, pues pregunta si usted le recomienda que vea un cardiólogo, ya que su hipertensión está más descontrolada que nunca y pues se tiene que tomar la presión, depende de cómo la tenga, es el medicamento que se toma y muchas veces se le baja demasiado y se siente muy mal. Sí, bueno, aquí en la insuficiencia renal se dan varios fenómenos y sobre todo pacientes que están siendo sometidos a diálisis. Antes de la diálisis, pues el acúmulo de sodio, de agua,
Los pacientes presentan hipertensión, a veces hipertensiones severas que tienen que manejarse pues, de acuerdo a las cifras de presión con calcioantagonistas, incluso diuréticos, aunque ya no orinen, vasodilatadores. Pero también después de los eventos de diálisis pueden presentar fenómenos de presión baja. Generalmente después de la diálisis o en el transcurso de la diálisis se baja la presión y bueno, estar ahí regulando medicamentos para evitar que también baje demasiado la presión. Yo creo que el manejo pues tiene que ser, en cuanto a los eventos de diálisis, tienen que ser hospitalarios y manejarlos en forma muy estrecha con su médico, aunque le explique cómo los tiene que manejar de acuerdo a cada caso individual, qué medicamentos debe tomar para evitar tanto alzas muy fuertes como bajas muy fuertes de la presión que le hagan sentirse tan mal. La verdad, pues sí, una presión baja es bastante severo en cuanto a síntomas. Claro. Ay, Blanquita, está tu micrófono apagado. Perdón. Tengo 1 año diagnosticada con lupus. ¿Cómo puedo saber si mi corazón no está afectado? Me atiendo en el IMSS. Ok, bueno, hay varios estudios que se tienen que hacer, claro, todos los estudios referentes a lupus, conocer cómo está la actividad. Desde un sencillo electrocardiograma, una radiografía de tórax, nos habla si hay crecimiento o no del corazón, algún tipo de derrame, realizar estudios un poquito más avanzados como el ecocardiograma, que bueno, es más avanzado, ya no es un estudio muy raro en cualquier ciudad de México. Le pueden hacer un ecocardiograma, valorar sus válvulas, valorar la movilidad del corazón, ver si hay o no líquido alrededor del corazón, y bueno, ya dependiendo de los hallazgos en el ecocardiograma, pues el cardiólogo le enviará algunos estudios, que sean alguna tomografía, resonancia, o nada más algún seguimiento y medicamento, ¿no? Todo depende principalmente de esos estudios básicos, ¿no? El ecocardiograma, la radiografía de tórax y un ecocardiograma. Claro. Sí, es importante mencionar que la orientación y la plática que nos dé el doctor, pues no sustituye también lo que nos digan nuestro médico de cabecera, el reumatólogo, ya que también pues él debe valorar otros aspectos. El doctor muy amablemente nos está contestando preguntas específicas, pero sí recordemos que no sustituye una consulta con nuestro médico especialista. Principalmente por aspectos que tiene que revisar si tenemos lupus y una serie de valoraciones. Me gustaría leer este comentario que dice, de Lobo UNAM: tengo lupus desde hace 20 años y comencé hace 3 con baja frecuencia cardíaca. Tomo hidroxicloroquina y me dijeron que es irreversible y debo cuidarme de ejercicios. Pero no me dieron ningún medicamento para el corazón y me duele mucho la cabeza durante el día, y con el home office no puedo ver el monitor de la computadora por fotosensibilidad. ¿Puedo tomar algo para sentirme mejor o algún alimento que me ayude? Por aquí hay varias cosas, ¿no? La medicina que está teniendo fotosensibilidad, hay varios medicamentos que pueden estársela produciendo, favoreciendo o induciéndosela, entonces tienen que checarlo con su médico. Y además comenta que tiene la frecuencia cardíaca baja. Hay que ver qué tan baja es. Que es el estudio, uno de ellos muy importante, el electroholter, que es un electrocardiograma de 24 horas, el cual se le coloca, se lo lleva a su casa, se le retira al siguiente día y se le hace el análisis de los latidos de todo el día, de la actividad del corazón de día y de noche. Quizás la frecuencia esté tan baja que le está produciendo irritación cerebral, y bueno, si está demasiado baja o hace pausas, por lo más indicado es colocarle un marcapaso, dependiendo de la función del corazón, pues hay que ver qué tipo de dispositivo necesita y mejorar el ritmo del corazón, que bueno, sí puede estar afectado tanto por la actividad de lupus, como vimos, o por algún medicamento, ¿no? Pero bueno, hay varias dudas que algún médico tendría que aclarar de forma más estrecha, ¿no? Y también este fenómeno de fotosensibilidad que no lo deja realizar sus actividades. Claro que sí. Blanquita, te pongo la siguiente. Aquí está. Lisnet Orozco. Tuve por muchos años la presión muy descontrolada. Hace 2 años se dieron cuenta que todo era por la tiroides. Desde que tomo levactoracina, tengo la presión normal, pero ya no tomo medicamento para presión. ¿Esto puede suceder? Sí,
Bueno, si tiene algún daño cardíaco, generalmente eso disminuye o baja la frecuencia del corazón. El corazón y todo el organismo como fenómeno compensatorio sube la presión arterial, entonces por eso se le puede estar alterando la presión y ya mejorar al mejorar los niveles de hormona tiroidea, al mejorar la frecuencia cardíaca. Pero sí hay que hacer un seguimiento estrecho de su presión. Son de las personas que yo recomiendo que tengan un aparato para medir la presión, que se la midan mañana, en la mañana y en la noche, aunque no se sientan mal, que tengan la presión bien, estás checando la presión porque en cualquier momento podría perder nuevamente ese control de la presión arterial y sentirse mal, o a veces tener la presión descontrolada y no sentirse mal hasta que ya puede desarrollarse algún problema. Entonces, checarse la presión y si la ve que está muy baja o muy alta, pues checarlo con su médico para que le dé tratamiento. Ok. Ahí hay muchos agradecimientos por la respuesta a las preguntas que nos están poniendo, doctor. Muchas gracias por la plática también, muchos saludos. Y nos dice Cristel Molina, muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Hasta ahorita no he tenido ningún signo o síntoma de afectación al corazón. Si no presento ningún síntoma, es necesario hacer estudios rutinarios como los que mencionó, electrocardiograma, etcétera, cada determinado tiempo. Sí, yo creo que sí, y no solo durante la actividad inflamatoria o positiva a fenómenos inflamatorios de la enfermedad, sino que durante un tiempo, bueno, toda la vida tiene que estarse haciendo estudios, algunos muy sencillos como un electrocardiograma o una placa de tórax, pues para determinar si hay o no afectación al corazón, ya sea temprana o tardía. No son muy difíciles de realizar, no son muy difíciles de solicitar y un seguimiento estrecho continuo, pues es bueno en este caso porque hay complicaciones que se presentan tardíamente o algunas ni siquiera dan manifestaciones y se presentan en un gran número de casos de pacientes con lupus. Claro, pues hay muchos agradecimientos nuevamente. Clara Patiño nos dice muchas gracias por la información, es excelente. Y acaba de aparecer otra pregunta, ¿te la pongo, Blanquita? Claro. Tengo HAP severo. ¿Hay ejercicios que me puedas recomendar? Tomo rivaroxaban y sindelfín. ¿El HAP se cura? Sí, la hipertensión de la arteria pulmonar, yo creo que hay que hacerle los estudios necesarios. Hay incluso biopsias de pulmón que se pueden hacer, tomar una pequeña muestra de pulmón, ver cómo están los vasos sanguíneos, si están engrosados, si están fibrosados. Si no están muy afectados, pues bueno, puede curarse totalmente difícil, pero se puede controlar. Hay varios medicamentos ya más modernos que nos pueden ayudar. Desafortunadamente, pues son algo caros, pero el rivaroxaban, un anticoagulante, nos ayuda a evitar que se tapen más arterias en el pulmón. Y el sildenafil es un vasodilatador del pulmón que disminuye la hipertensión pulmonar y permite que puedan hacer más actividades. Dependiendo de la edad, de la afectación al corazón, pues bueno, pueden recomendarse o no ejercicios. El ejercicio siempre es bueno y nos da cierta condición física y al propio corazón le gusta el ejercicio. Actualmente ya las recomendaciones es que gran parte de los pacientes con problemas pulmonares y cardíacos realicen alguna actividad mientras no tengan un fenómeno agudo de inflamación o un evento agudo del corazón en el pulmón. Sí se recomienda ejercicio, pero bueno, para determinar qué paciente puede hacerlo o no, pues necesitamos que vaya con su médico y que dictamine en qué etapa está y cuáles son sus posibilidades de hacer actividad física. Okay, pues muchas gracias. Por ahí le queremos poner este comentario. Muchas felicidades por tan excelente plática. Muchas gracias. Y doctor, gracias por la información muy interesante, dice Silvia Cabanillo. Pues muchas gracias también a ustedes que se conectaron y que estuvieron aquí presentes. Esto que pasa de las fallas y fallan en la conexión, pues es un riesgo que corremos al hacer por este medio nuestras pláticas. Sí. Ya no tenemos más preguntas. Blanquita, no sé qué quieras agregar. Bueno, yo quiero agregar, pues solamente agradecer infinitamente al doctor Martínez. Especialmente quiero mencionar que el doctor Martínez es amigo personal de mi familia desde hace muchos años y en esta ocasión pues tuve la idea de invitarlo a participar con nosotros. Nunca lo habíamos hecho
y de verdad, Gerardo, te lo agradezco infinitamente. No, de nada, muchas gracias. Yo sabía que ibas a aceptar esta invitación. Y pues bueno, te queremos hacer llegar este reconocimiento por tu participación en por el Día Mundial del Lupus. Todas estas pláticas se deben a que el 10 de mayo fue el Día Mundial del Lupus. Ya después me das tu correíto para que te lo enviemos por correo electrónico. Y y pues bueno, creo que por mi parte es todo. Te mando un abrazo bien fuerte, extensivo a tu familia. Tú sabes que hay un cariño que nos une desde hace muchos años. Y muchísimas gracias. También, bueno, queremos recordar, el doctor está en Jalapa, esa es su residencia en Jalapa, y también en Jalapa ya tenemos una representante del Despertar de la Mariposa. Gracias. Ahí si tú sabes o tienes pacientes con lupus y necesitan de nuestra ayuda, pues bueno, ya sabes que en Jalapa tenemos representante, o directamente conmigo, no hay ningún problema. Y pues bueno, creo que es todo. Vania, ¿algo más que deseas agregar? Pues nuevamente muchas gracias, doctor, por su atención, su tiempo, su disposición, y gracias a todos los que se conectaron. Sigan pendientes de nuestras transmisiones. Como les decía en la anterior, para quienes no escucharon, el sábado tenemos con el doctor Juan Carlos Arana acerca de si el lupus es un tipo de cáncer, precisamente para los pacientes que son diagnosticados recientemente y que tienen muchas dudas y que escuchan por ahí comentarios con falsa información. Les va a servir mucho esta plática. Nos vemos el sábado. Y como para fin de mes tenemos otra bien interesante también, es sobre los riñones. Recuerden que el lupus es amante de los riñones y la mayoría de las personas nos afecta el riñón, la probabilidad es más alta. Entonces, como por fin de mes tenemos una plática con un nefrólogo, y también vamos a tener alguna plática con Majo. Ella es fisioterapeuta, ¿verdad? Fisioterapeuta. Y vamos a hablar también de ahorita lo que decía el doctor sobre la alimentación. Sabemos que no hay una alimentación específica para pacientes con lupus, pero teniendo o no lupus debemos de cuidarla. Entonces, pues bueno, creo que los temas que nos faltan todavía son muy interesantes y hay que estar presentes. Pues muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias, doctor. Gracias, Vania. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.